Carmen Triviño. Ella es médico oftalmólogo de la Universidad Complutense de Madrid. Ella realizó una maestría en investigación en ciencias de la visión en el Instituto Universitario de Oftalmología Aplicadas en Valladolid, España. Es súper especialista en córnea y cirugía refractiva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el posgrado en cirugía aditiva de la córnea y lentes fáquicas epicapsulares de la Universidad de Oviedo, España. Ella nos va a hablar hoy día sobre principios en cirugía refractiva, que realmente es un tema súper interesante a los que nos apasiona el segmento anterior, en especialmente la cirugía refractiva, y los que quieren ingresar al mundo refractivo. Así que ella nos va a darnos sus tips, que son supremamente importantes. Solicito por favor a la audiencia apagar sus micrófonos y yo voy a estar pendiente en las preguntas en el chat. Buenos días, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Como ha dicho Harumi, yo soy la doctora Carmen Triviño y vamos a hablar un poco sobre tips y sobre principios en cirugía refractiva. Dentro de la cirugía refractiva nos vamos a centrar más en las técnicas. Aquí está, perfecto. La cirugía del sistema óptico ocular abarca una serie, todos sabéis, abarca una serie de cirugías. Podemos operar a nivel de la córnea, podemos operar a nivel del cristalino y luego tenemos pues, en un punto aparte lo que sería la cirugía refractiva. Nos vamos a centrar hablando sobre el láser excimer. Las tres técnicas principales son PRK, LASIK, FentoLASIK o SMILE. El LASIK yo creo que abarca a día de hoy, sobre todo en el mercado peruano, posiblemente el 80-90% de las cirugías refractivas que se realizan. También no quiero dejar de nombrar como parte de la cirugía refractiva las lentes fácticas. Dentro de las lentes fácticas pues tenemos las epicapsulares de fijación iridiana. Hoy en día las que más se usan, pues conocéis todos, el ICL, Physian ICL, y bueno, cirugías de astigmatismo. Vamos a hablar sobre todo sobre las técnicas del láser excimer, ¿vale? El láser excimer es la técnica que más, o sea, la máquina que más utilizamos todos. Tres técnicas principales: PRK, que es la cirugía de ablación de superficie, LASIK o FentoLASIK, ¿vale? Todas estas tienen en común que todas ellas usan el láser de excimer. Láser de excimer, fotoablación, lo que hace es hacer una fotodisrupción del tejido, eliminar tejido corneal y en base a ello alterar la curvatura de la córnea. ¿Vale? Tenemos pros y contras de todas las cirugías. No hay una cirugía estándar para todos los pacientes, ¿no? Tenemos que individualizar, personalizar qué es lo mejor para cada uno. Entonces, PRK, cirugía de superficie. Los pros es pues, lo accesible que es, lo fácil que es. Uno no tiene que haber estudiado nada, no tiene que saber mucho para hacer una cirugía de superficie, ¿no? O sea, se centra, pones al paciente, aprietas el pedal y prácticamente ya está todo hecho. Contras del PRK, rango dióptrico limitado. ¿Y por qué? Sobre todo por una de las complicaciones principales o efectos secundarios principales de la PRK, que es la aparición de haze postoperatorio. El haze postoperatorio es algo que sí se puede solucionar, se puede prevenir más que solucionar, con la aplicación de mitomicina, ¿vale? Entonces, si bien antiguamente decían, o al inicio decían que tratar de no hacer cirugías de PRK más de 3-4 dioptrías, hoy día se pueden hacer fácil más dioptrías, eso sí, aplicando mitomicina. Mitomicina sobre el lecho estromal después de haber aplicado con láser. ¿Y cuánta mitomicina? Más o menos hay que calcular unos 10 segundos por dioptría. O sea, si haces 7 dioptrías, pues no vais a poner 70 segundos. En ese caso sería 30-40 segundos máximo de mitomicina. ¿Vale? Luego LASIK. LASIK es la que conocéis todos, pues quien más, quien menos ha hecho algún LASIK o ha visto LASIK. Los pros del LASIK es que es la técnica que en principio va a tener un rango dióptrico más alto y la recuperación rápida, ¿vale? El PRK, parte de los contras es el dolor postoperatorio, los pacientes pues, que no lo van a tolerar y no todos pueden permitirse una recuperación tan larga como la de la PRK. ¿Vale? Recuperación rápida del LASIK. Desde el día siguiente ya les dices a los pacientes que van a estar viendo bien, que ya están perfectamente recuperados. Contras. Pues el contra fundamental del LASIK, las complicaciones asociadas al microquerátomo. Son importantes, hay que saber, los microquerátomos, hay muchos tipos de microquerátomos, hay que saber manejarlos
y pues saber prevenir o evitar esas complicaciones asociadas, ¿no? Como buttonhole, como flap libre y fallas de succión. Centolasic. ¿Cuál es la ventaja del Centolasic? Seguridad, ¿no? Es la que más seguridad, predictibilidad, fiabilidad nos va a dar contra el costo. En Perú pues tampoco hay muchas máquinas de Centolasic, y sobre todo por el costo alto que conlleva tanto para el médico cirujano como para el paciente. Aquí veis, esto es pues una fotoablación con láser excimer de puntos flotantes de una de las máquinas que tenemos actualmente en Perú en el mercado. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a hablar ahora sobre indicaciones o cómo elegir al paciente ideal para operarse de cirugía refractiva. O sea, idealmente, por lo menos tienen que ser mayores de edad, ¿no? 18 años. Idealmente habría que tratar de esperar a partir de los 21 años, porque uno, el riesgo de ectasia baja y dos, la estabilidad refractiva es importante. Y luego, ¿quién se opera de láser o de quién se opera de cirugía refractiva? Gente que tiene ametropía. Entonces hablamos de miopías de hasta -8. Antes, pues hace 20, 30 años que tiene la cirugía refractiva se trataban más, se trataban 15, 20 dioptrías. Hoy en día que se sabe que no, por las complicaciones, sobre todo por la ectasia postlasis, ¿no? Que va a generar. Entonces podemos estar hablando de una seguridad de tratar de hasta 8 dioptrías. Hipermetropías hasta +6 y astigmatismos de hasta 6. Es verdad que hay algunas máquinas que sí permiten poner más, como por ejemplo el Teneo creo que permite poner hasta 8 dioptrías de astigmatismo, pero va a corregir. Hasta 6 dioptrías de astigmatismo si corrige las máquinas. Luego, indicaciones. Necesitamos pues eso, saber que por edad esté estable la medida, que sea una ametropía y luego qué más cosas. Que la topografía sea una topografía de características normales, ¿no? Que no haya elevación posterior, que no haya riesgo de ectasia. Y luego hay una cosa, es pues, los límites de keratometría, un poquito el gran olvidado, ¿no? Pues keratometrías pre, keratometrías post, porque nos van a influir en la calidad refractiva. Por seguridad, no deberíamos operar keratometrías más de 47. Aquí pone K2, sé que hay otros estudios que hablan de 47 la K media, pero bueno, córneas muy curvas no, porque aumenta el riesgo de ectasia postlásica. O córneas muy planas. Las córneas muy planas, sobre todo, pues puede haber complicaciones asociadas al microquerátomo, o sobre todo, por ejemplo, un paciente que tiene -6, que tiene una keratometría previa de 40, ¿tú qué le vas a hacer? Le vas a aplanar la córnea. Tú le aplanas la córnea una dioptría por cada dioptría trata de tejido. Entonces, un paciente miope alto con córnea planita te va a quedar con una keratometría post de pues 34. Ese paciente va a tener una aberración esférica, ese paciente va a tener mala calidad visual, ¿vale? O sea, hay que un poco jugar con eso. ¿Cuál es mi keratometría pre? ¿Cuál va a ser mi keratometría post? Y otras indicaciones que son menos conocidas, pero también hay que tenerlas en cuenta, son ¿a quién más le podemos ofrecer cirugía refractiva? Pues un postopera de QPP, por ejemplo, postopera de QPP con 5 dioptrías de astigmatismo, se puede hacer un LASIK sobre la QPP. Estos son casos especiales, ¿no? Que lo que dicen es que tú deberías primero crear el flap, planchar el flap, esperar un mes y ya de ahí retocar, porque solamente levantando el flap puedes alterar la refracción. Otros pacientes que también se pueden operar de LASIK, pacientes operados de queratotomías radiadas. Eso es, pues eso, las queratotomías radiadas ya sabéis todos, una técnica quirúrgica refractiva que no funcionó, que genera mucha inestabilidad refractiva, pero pues en casos seleccionados podrían ser candidatos al LASIK. O también pacientes postoperados de catarata que no quedaron bien, que quedaron con una metropía residual, se les puede hacer un retoque de LASIK, ¿vale? O sea, no solo hay que pensar en los jóvenes de 21 a 40 años, no, también hay indicaciones más allá de los 40 años. O la presbicia, la monovisión, o hay pacientes que están muy bien, o sea, hay pacientes con monovisión que toleran muy bien y que pues no hay que olvidarse que también para presbicias iniciales, pacientes que todavía no quieren operarse de catarata, es una posible solución, operar de LASIK o de cirugías con láser excimer en general. ¿Y qué pacientes no se pueden operar? O sea, tenemos que saber quién se puede operar y muy importante saber quién no se puede operar.
pues hay algunas contraindicaciones que serían absolutas, como el embarazo. Esto es algo que nos parece muy obvio, pero a los pacientes no les parece tan obvio. O sea, a mí me ha tocado pacientes que dicen, uy, mi cuñada se quiere operar, pero está embarazada, ¿puede? Pues no, no puedes, tienes que esperar. O alteraciones severas de la superficie ocular, porque ya sabéis todos que el láser va a generar un ojo seco. O sea, no podemos tener una alteración previa a la superficie ocular, no pueden ser pacientes con enfermedades autoinmunes, uveitis, por ejemplo. Antecedentes de uveitis se dice que es una contraindicación absoluta. Yo he visto casos de gente que sí ha tenido algún episodio de uveitis, que en España no son tampoco comunes, operados de LASIK y que en principio no han hecho problemas, pero sí que está escrito como una contraindicación absoluta. Pacientes con antecedentes de uveitis, pacientes con catarata, que es obvio, pacientes con ectasias, que también es obvio, pero para eso es muy importante saber leer la topografía. Hay que saber leer la topografía y no hay que quedarnos con la curvatura anterior. Por ejemplo, la curvatura anterior a astigmatismo regular puede estar asociada con una elevación posterior y puede no ser candidato a cirugía lásica. Entonces, hay que saber bien cuáles son las córneas de riesgo, cuáles son los parámetros que podrían hacernos decir que no pueden operarse, ¿no? Como córneas muy finas, por ejemplo. Yo personalmente no opero LASIK con paquimetrías de menos de 480. Sé que hay estudios que comparan la seguridad y los resultados no son malos, pero menos de 480 para mí es un límite. Elevaciones posteriores también, y como os decía, las queratometrías pre y post, tienes que ver cómo le vas a dejar su queratometría para poderle hablar de calidad visual. Y grosor, bueno, grosor corneal ya hemos hablado, y eso, y curvaturas anteriores. Eso a la hora de leer topografías. ¿Qué otras cosas? Pues eso, ojos secos. El ojo seco per se no es una contraindicación absoluta, pero un ojo seco que no responde al tratamiento, un ojo seco moderado o severo, no le operes de láser porque le vas a destrozar la vida y a ti también te va, pues es un paciente que no va a estar contento, que va a estar desconforme. Pacientes con problemas en la retina, pacientes con inestabilidad refractiva. O sea, eso es algo obvio, ¿no? Que el paciente tiene que estar estable para poder operarse. Un inciso de esto, inestabilidad refractiva. Un paciente de 16-17 años, en principio no le deberías operar. En Perú yo he visto, se hace y se opera a algunos pacientes así. ¿Cuáles? Pacientes, por ejemplo, que quieren postular a policía, fuerzas armadas y necesitan estar en 20/20 en ese momento. En principio hay mucha gente que sí que diría que no, pero yo he operado esos casos, o sea, no es una contraindicación total, pero el paciente tiene que saber que va a quedar 20/20 en el momento, pero que tú no le puedes garantizar que 3 años después no le vaya a crecer la miopía. Tú le tienes que decir, yo te opero para que puedas pasar tu examen, pero lo más probable es que te siga progresando la miopía. O sea, eso también puede convertirse en una contraindicación relativa. Y el lecho estromal residual. Eso es algo que pues, se sabe ya de sobra conocido, ¿no? Que riesgo de ectasia posterior, hay una serie de factores, entre ellos, o el más utilizado, es la cama estromal residual. Menos de 300 micras había que tratar de no dejarlo. Antiguamente se hacía 250, hay estudios que hablan de 260, 280, pero aquí en Perú lo que más se usa es de 300 micras. Estas son las contraindicaciones relativas, ¿no? Córneas delgadas. Ya os he dicho que se puede operar una córnea más delgada, pero creo que aumenta el riesgo a 273 veces cuando tienes una córnea de menos de 480. Ojos únicos, en principio esto es algo pues por tema de seguridad, pero yo he operado ojos únicos y bueno, pues con cuidado, al paciente se le explica, en realidad se podría operar. Luego el tema del glaucoma. ¿Por qué no se puede operar de glaucoma un LASIK? Por el anillo de succión, o sea, por el aumento de presión intraocular cuando estás creando el flap, tanto el fentolásic, aunque sea menor la presión intraocular, como el LASIK. Pero, por ejemplo, la PRK, si el paciente sabe que, pues, que tiene un glaucoma, si el paciente está conforme, tú en una PRK sí que se la puedes hacer porque no le vas a aumentar la succión a ese paciente. Diámetros pupilares, también importante. ¿Por qué? Porque cuando operamos el láser, nosotros operamos una zona óptica. La mayoría de las zonas ópticas que operamos son de 6,5 milímetros. ¿Y qué pasa aquellas pupilas que por la noche son pupilas de 7 a 8? Van a tener un aumento de aberración esférica, miopía nocturna, halos, deslumbramientos. Así que gente con pupilas muy grandes es una contraindicación relativa
operarse de LASIK. ¿Qué más? Diabetes, tratamientos, terapia hormonal de reemplazo, medicación. O sea, gente que está en tratamiento hay que preguntar qué terapia estás tomando. Por ejemplo, la isotretinoína, tratamiento para el acné, es una contraindicación. Estar tomando tetraciclinas. Esos pacientes deberían esperar a terminar el tratamiento y pasar unas semanas a poder operarse de láser. Inmunodeficiencias o antecedentes de herpes. Esto sí que he visto también casos, gente operada de herpes, o sea, gente que ha tenido queratitis herpética, que se quedó sin secuelas, que ha sido operada de LASIK. Pero en principio es una contraindicación. No, yo la verdad preferiría no operar a un paciente así por el riesgo de que pueda activarse de nuevo. Esto, pues eso, una serie de medicaciones, como os he dicho, que hay que preguntar siempre a los pacientes. O sea, la anamnesis es muy importante. Es muy importante la anamnesis a la hora de indicar a un paciente que va a ser candidato a cirugía refractiva o no. ¿Vale? Esto es, o sea, ¿qué más tenemos que saber antes de operar? Primero, saber indicar qué contraindicaciones hay, relativas, absolutas, quién se puede operar y quién no. Y qué es lo que nosotros más como oftalmólogos deberíamos temer de un paciente que tenemos que operar de LASIK, que haga una ectasia post-LASIK. Entonces, esto es el Risk Assessment Score, que creo que fue en 2018 que salió, que evaluaba una serie de parámetros y entonces a cada serie de parámetros pues tú le ponías un puntaje. Cuando ese puntaje era más de 4, se consideraba que era un paciente de alto riesgo y no debería operarse. Entonces estos parámetros que son grosor corneal, edad, paquimetrías previas, lecho estromal y curvatura sagital anterior. Entonces en principio es un Risk Assessment Score, pero tampoco hay que darle más importancia de la que tiene. ¿Por qué? Porque tú puedes ponerte, por ejemplo, a un paciente joven de 22 años que tiene una miopía alta, ya te estás poniendo en un riesgo alto y a lo mejor es un paciente que su córnea está perfecta para operarse, o sea, que la elevación posterior la tiene bien, que no la tienen en cuenta en este Assessment Score y pues que su lecho estromal residual es alto. O sea, hay que, pues sí, existe, pero no hay que darle más importancia de lo que tiene. De hecho, fue bastante criticado, es bastante criticado todavía hoy en día por pues estas cosas, que tú puedes dar más importancia de lo que tienen algunos parámetros y te olvidas de otros parámetros, como podría ser la elevación posterior o la progresión paquimétrica, ¿no? Que eso sí que puede ser más importante a la hora de tú echarte para atrás para operar un LASIK. Que si te fijas solamente en el Risk Assessment Score, te sale puntaje de 0 de 1, pero en realidad no es candidato. O sea, hay que individualizar mucho topográficamente el paciente candidato a cirugía refractiva. Y este es un estudio de lo que os decía, evaluación de la seguridad y la predictibilidad en pacientes con córneas delgadas. Y evaluaban el LASIK versus la PRK. Y evaluaban que los dos tenían buena predictibilidad y buena seguridad. ¿Vale? O sea, creo que es que iba de córneas desde 420, o sea, operaban córneas tan delgadas como 420 hasta 470. Pero eso, ya esto es algo personal que yo no me metería. ¿Esto qué es? Ah, mira, PTA. El PTA es, hay gente que dice que es más importante que el lecho estromal residual, que es lo que todos en Perú todo el mundo sabemos, ¿no? 300 micras de lecho estromal residual habría que tratar de no bajar de ahí. Y si podemos dejar más de 300, mejor. Hay gente que más de eso, o sea, más que eso, se va por el porcentaje de tejido alterado. Porcentaje de tejido alterado es, sabéis que lo importante es lo posterior que nos queda. Entonces, ¿qué sería? El grosor del flap más la ablación. ¿Cuáles dicen? Hay gente que dice que tiene que ser del 70 al 75%, o sea, 30 al 35%, pero otros estudios van más, van hasta el 40%. O sea, tú puedes alterar hasta el 40% de PTA sin que aumente el riesgo o sin que sea un riesgo muy alto de hacer ectasia posterior. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos calcular esto prequirúrgicamente? Pues sabemos, uno, el grosor del flap. Hay una serie de, hay bastantes microqueratomos en el mercado, ¿vale? Y pues los más usados, por ejemplo, de Bausch + Lomb, el Phyoptics, ahora tiene flaps de 120, 140. El de Moria, por ejemplo, te hace flaps más finos, se puede hacer de 110, no, el de Swin, perdonadme, se puede hacer de 110, de 130, luego hay algunos de 100, hay incluso algunos tan delgados como de 90,
Y esto es muy importante cuando tú tienes un paciente con córneas delgadas y refracciones no tan bajas, que en vez de utilizar el típico flap de 130, de 140, te puedes bajar a un flap de 90, un flap de 100, tranquilamente ganas 40 micras de tejido y le puedes perfectamente tratar sin aumentarle el riesgo de ectasia, ¿vale? Entonces, conocer que el grosor del flap es variable, conocer tú el equipo con el que estás operando, qué grosores son y qué otra cosa, saber cuánto vas a tratar, ¿vale? Cuánto vas a consumir, la máquina te lo dice en el momento en el que tú metas los parámetros, pero tú en la consulta, ¿cómo lo puedes calcular? Pues hay una fórmula que esa fórmula en definitiva, para una zona óptica de 6,5 milímetros, suelen consumir los láseres de hoy en día en el mercado más o menos entre 14 a 16 dioptrías, o sea, 14 a 16 micras por dioptría. Entonces tú puedes hacer multiplicación, sumar y puedes saber cuál es tu PTA. Y así puedes decidir al paciente si le puedes operar o no. Entonces los microquerátomos, pues eso ya os he hablado, cosas que tenemos que saber, que los grosores de los flaps son variables. Luego tenemos el suction ring, o sea, el diámetro del anillo de succión. Esto es muy importante hacer el cálculo. Esto es un tema que sí es importante para evitar las complicaciones, como buttonhole, como flap libre, córneas muy planas, córneas muy no tan planas. Y otra cosa en la que difieren los microquerátomos es el flap, donde va ubicado. Lo podemos ubicar superior, lo podemos ubicar nasal. Cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Uno dicen que genera menos ojo seco, el nasal, pero por ejemplo el superior dicen que es más estable en cuanto a la hora de creación de estrías o en cuanto al posicionamiento del flap. Pues esto ya es preferencia de cada uno y también del equipo con el que trabaje, ¿no? También nos tenemos que saber adaptar a crear flaps superiores, flaps temporales. Existen estas opciones. Y ahora, esto no sé por qué, no sé si estáis viendo el este. Bueno, cosas, que consideraciones ya hemos pasado las consideraciones preoperatorias. Ahora vamos a la técnica quirúrgica en sí. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que hay una serie de factores que nos van a decir qué tal va a salir la cirugía. O sea, que factores que intervienen en la seguridad de la cirugía. Uno, el factor cirujano, es muy importante, la experiencia que tenga el cirujano a la hora de, pues eso, de realizar LASIX. Es importante el factor del cirujano, pero no solamente el factor del cirujano en sí, sino también de la enfermera instrumentista y del optómetra que está a tu lado, ¿vale? O sea, tú como cirujano eres el último responsable, entonces tú no te puedes fiar de que un optómetro te vaya a meter bien las dioptrías. Siempre tendrías que confirmar cuál es lo que tú estás tratando, ¿vale? Entonces no solamente irte a la refracción, también que deberías mirar todo lo que hemos hablado previamente de la zona óptica de 6,5 milímetros es lo que normalmente se suele tratar. O sea, zona óptica es el diámetro que se trata. A mayor zona óptica, mayor consume el tejido, o sea, mayor consumen las máquinas refractivas. O sea, si tú en vez de 6,5 quieres poner una zona óptica de 7, por ejemplo, en los hipermétropes o en los astigmatismos hipermetrópicos, es preferible poner zonas ópticas mayores, sabes que se va a disparar el consumo. Ya no estaríamos hablando de 15 dioptrías, 15 micras por dioptría, sino que consumiría más. Entonces, córneas delgadas, no podemos aumentar mucho la zona óptica, hay que disminuirla. ¿Cuál es el riesgo de disminuir mucho la zona óptica? La aberración esférica posterior al láser, por lo que hemos dicho, el diámetro pupilar interfiere en eso. Entonces, pacientes con pupilas grandes, trataríamos de hacerle una zona óptica un poco más grande. Y otro contra que tienen las zonas ópticas chicas, o sea, bajarnos a una zona óptica de 5,9 o 6, es que aumenta el riesgo de regresión refractiva, miópica, hipermetrópica, lo que tengas. O sea, zona óptica más chica, más probabilidad hay de que te regrese la cirugía, o sea, de que te regrese a la refracción previa. ¿Vale? Eso, entonces, ¿qué más cositas? Eso estamos hablando. Luego la técnica quirúrgica. Técnica quirúrgica tenemos LASIK, tenemos PRK, tenemos CentoLASIK. Es importante saber hacer bien todos los pasos, preparar, levantar el flap, saber que tú tienes que eliminar todos los detritus, saber cómo colocar al paciente. El paciente no puede estar con la cabeza torcida
o no puede estar con el mentón muy alto o muy bajo. ¿Por qué? Porque la córnea debería estar paralela al suelo. Eso es importante para, pues, para que vaya bien el láser. Grado de miopía es lo que hemos hablado. Más miopías, hay que tener en cuenta el tejido estromal residual, hay que tener en cuenta las zonas ópticas que vas a tratar. Son una serie de factores que tenemos que tener en cuenta. Luego, la edad del paciente. ¿Esto en qué nos influye? Por un lado, cuanto más joven el paciente, más riesgo de que nos haga displasia hipostásica. Pero por otro lado, pacientes mayores, por ejemplo, tienen más riesgo de que se disloque el flap. Entonces, hay que plancharles muy bien y hay que tratar de no hacer flaps, si te lo permite el grosor de la córnea, tratar de no hacer flaps muy finos. La curvatura corneal, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora del microquerátomo y de las complicaciones asociadas al microquerátomo. ¿Vale? Córneas muy curvas, tenemos más riesgo de hacer un buttonhole. Córneas más planas, flaps libres. Y si nos pasa, que a todo el mundo le ha pasado, hay que saber manejar las complicaciones. O sea, si tú tienes un flap libre, puedes seguir adelante con el tratamiento, pero luego tienes que posicionar bien ese flap, poner un lente de contacto y si lo has marcado bien, si todo va bien, pues no va a pasar a mayores. No va a pasar a mayores. El tamaño de la ablación ya hemos hablado de ella, de la zona óptica, zonas ópticas más grandes, zonas ópticas más chicas, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Y luego, esto, por ejemplo, ¿qué es esta foto que os estoy poniendo? Esta foto es cómo es una máquina refractiva en Estados Unidos. Si os fijáis, es muy diferente a cómo son en Perú. Esto es un suelo normal, no es un área quirúrgica como las que nosotros estamos acostumbrados a ver. Mirad la máquina de aire acondicionado, ponen un split. O sea que esas cosas, por ejemplo, no son tan importantes. ¿Qué sí es importante? La temperatura. Es súper importante el rango de temperaturas y el rango de humedad. Si bien hay estudios que dicen que el rango de humedad no es tan importante, aquí en Lima, la verdad, con la humedad que hay, sí es importante, ¿vale? Tener la máquina con su deshumidificador y tenerla bien, pues no llegar, conectar el deshumidificador y ponerte a operar, porque no va a funcionar bien el láser. Ahora, ¿qué más cosas? Eso, a la hora de crear el flap, pues esto ya hemos hablado, ¿no? De queratometrías muy altas, tenemos más riesgo de un tipo de complicaciones, queratometrías más bajas y otro tipo de complicaciones. ¿Vale? El anillo de succión, cuanto más alta sea la presión, mejor, mayor predictibilidad vamos a tener a la hora de crear el flap. Y esta es una evolución de los láseres que hay. Los láseres excimer originales, que empezaron hace 30 años, eran estos, los láseres de haz ancho, de broad beam, que lo que hacía era, pues eso, con un haz ancho tratar todo el tejido. Luego fueron apareciendo segunda, tercera, cuarta y ahora estamos en los láseres de sexta generación. La mayoría de los láseres de sexta generación ya son de punto flotante. O sea, punto flotante es, como todos habéis visto, que funciona una máquina refractiva hoy en día. O tenemos el de Navex, por ejemplo, el Navex, que es mezcla el de punto flotante con el de barrido. Y por último tenemos los láseres de femtosegundo. Los láseres de femtosegundo no tienen nada que ver con los excimer, porque mientras excimer es fotoablación, eliminación de tejido, el femtosegundo es fotodisrupción de laminación de tejido, que pues nos sirve para la técnica de SMILE o para crear el FENTOLASIC, el flap del FENTOLASIC. Esto es lo que os decía, la diferencia de cómo funcionan los láseres, los antiguos, los originales de haz ancho, los de barrido o los de hoy en día que son de puntos flotantes. Entonces, los láseres han ido avanzando mucho. Los de sexta generación que os he dicho que tenemos ahora, la mayoría son de punto flotante. Entonces, por ejemplo, muy importante cuando estás aplicando el láser, evitar el sobrecalentamiento de tejido para evitar problemas corneales como cicatrización o como quemar la córnea. ¿Qué es lo que hacen? Después, por ejemplo, después de puntos flotantes después de haber llegado uno de los puntos aquí aquí a este lado de la córnea, durante durante unos milisegundos se bloquea y impide que vuelva a hacer en el mismo sitio. Esto hace, pues eso, evita las complicaciones que antes sí que habían más complicaciones de estas.
Estos 4 son, yo creo que sí, yo creo que estos son todos los láseres de sexta generación que actualmente tenemos en el mercado peruano. Entonces, ¿cuáles son? El Nidel. Este es el único que es de barrido, el láser de barrido. Todos los demás vienen a ser de puntos flotantes. Todos los demás vienen a ser de puntos flotantes. ¿Vale? Entonces, el Nidec, como os he dicho, el Teneo, este es el Wavelight y este es el Swing Amaris. Todos, ¿qué características tienen todos estos? Tracking, el eye tracking ha mejorado muchísimo. Ahora ya no es solamente a la pupila, es pupila con limbo. Están guiados por wavefront. Tienen paquimetría intraoperatoria. Es verdad que no todas las gamas, o sea, tú puedes ir comprando más y más y más parámetros, pero eso, la paquimetría intraoperatoria, el wavefront, todo eso hace que sean mucho más seguros, que la tecnología vaya avanzando más y que la predictibilidad, la seguridad y la estabilidad sea cada vez mayor en los pacientes. O sea, antiguamente los pacientes que vienen y te cuentan que se operaron de láser hace tantos años, hace 15, 20 años y les ha regresado la miopía. Pues hoy en día puedes estar seguro que va a tener más durabilidad la cirugía refractiva. Aquí, pues eso, esta dioptría dice que no todos los láseres son iguales. Es verdad, dentro de que todos son de puntos flotantes, no todos son iguales. ¿En qué cosas se diferencian? Se diferencian en cosas muy técnicas, la verdad que se escapa un poco a lo que los oftalmólogos estamos acostumbrados a saber, pero es pues eso, la cantidad de tejido que ablaciona, cómo funciona en sí la máquina, pero ¿qué cosas tienen en común? En común tienen todos la predictibilidad y la seguridad. Es verdad que de todos estos, el que suele decirse que es más seguro, más predictible a la hora de hablar de estabilidad refractiva es el Swing Amaris, pero en general los 4 son muy buenos láseres. ¿Y qué más? Recomendaciones después de la cirugía. Nuestro paciente ya ha sido operado, todavía no nos podemos olvidar de él. Entonces, ¿qué cosas deberíamos decirle? Maquillaje, esto es muy importante porque hay mujeres que tú por mucho que les digas que no se maquillen el mismo día o se te olvida decirles porque tú crees que lo van a saber, te vienen con pegotones de rímel y esto te puede aumentar el riesgo de complicaciones como que queden detritus en la interfase que te pueden ocasionar problemas a largo plazo. Entonces, si bien aquí dice que durante un día antes no se maquille, yo a todos mis pacientes le digo que 3 días antes y que todas las noches se estén desmaquillando aunque no sea el maquillado, porque el rímel se queda mucho por mucho que no lo vean. Y después de la cirugía, ¿qué le tenemos que decir a nuestros pacientes? Evitar ejercicio físico, más o menos aproximadamente una semana, usar protectores. Aquí esto dice que hasta 4 semanas. A mí la verdad me parece una exageración. Yo a mis pacientes les digo que una semana protectores oculares. Deportes de contacto hasta 4 semanas o deportes de no contacto hasta 3 días. Esto me parece que está muy bien. Y meterse en aguas de mar o piscina, yo les digo 4 semanas. Es verdad que si tú quieres más seguridad, darles hasta 8 semanas. Y otra cosa que no pone aquí es la exposición solar. Todos sabéis que hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con la exposición solar porque la radiación ultravioleta podría interferir con la efectividad del láser. Yo les digo que durante el primer mes salgan a la calle con lentes de sol. Y tratamiento, ¿qué tratamiento les tienes que dar? Antibiótico, moxifloxacino es el de preferencia. Aquí, por ejemplo, este es un estudio en el que evaluaba la seguridad y las complicaciones, o sea, riesgo de infecciones en pacientes operados de LASIK que habían recibido tobramicina versus moxifloxacino y sí que disminuía la incidencia, aunque veis que es bastante baja, ¿no? Del 0,035 al 0,011%. Pero si hay moxifloxacino, de preferencia usar moxifloxacino. Y corticoides. Los corticoides en LASIK no necesitan ser dexametasona, no necesitan ser prednisolona. ¿Se lo puedes poner? Sí, pero ¿es necesario? No. Tú con que les des fluorometolona a un paciente postoperado de LASIK, lo más probable es que te vaya a ir bien y que no tengas necesidad de poner un corticoide más potente. Y luego, ¿cuánto tiempo? Yo lo suelo poner 20 días. La media es 3-4 semanas. Es verdad que en Estados Unidos hay gente que los pone solamente 7 días y los suspende, igual que el antibiótico, 7 días y los suspende. Y lubricantes. Es importante que los lubricantes que tú le mandes sean de base de hialuronato de sodio, que son, pues eso, el hialuronato de sodio es el lubricante que mejor regenera la superficie ocular.
¿Y qué otra cosa, además de lactasia post-LASIK, cuál es la siguiente complicación más frecuente a largo plazo del LASIK? El ojo seco. Salió en el New York Times un artículo que fue bastante comentado y hablaba sobre el ojo seco, la incidencia de ojo seco después de la cirugía. Es algo que no tenemos que olvidarnos de ello o minimizar las molestias de los pacientes. Hay ojo seco y tiene que seguir usando lubricantes. Yo cuando tengo pacientes que siguen con síntomas de ojo seco, les sigo dejando lubricantes. Y la verdad, no he tenido yo mayores molestias, mayores problemas con ojos secos graves, pero sí están descritos. Y la causa principal, ya sabemos todos que es por la disrupción de los nervios corneales que genera la ablación, la fotoablación del láser excimer, ¿vale? Todo esto va a generar una serie de alteraciones, disminución de sensibilidad de la córnea, menor parpadeo, problemas en las glándulas de meibomio, o sea, todo esto, pues, todo el ciclo del ojo se activaría, ¿vale? Otra cosa, además de la disrupción de los nervios intracorneales, podría ser, por ejemplo, la alteración de la córnea, o sea, de la forma de la córnea. O sea, tú, un paciente muy miope que le has quitado muchas dioptrías, le vas a aplanar la córnea en el medio y puede alterar todo este BU, toda la estabilidad de la superficie ocular. O también que dicen que la succión puede alterar a las células caliciformes conjuntivales y eso puede empeorar al ojo seco. Es algo multifactorial que no hay que pasar por alto, no hay que no hacer caso a los pacientes, ¿no? Pues eso, hay que tratarlos. La mayoría de los pacientes con ojo seco post-LASIK van bien con gotas. ¿Y qué gotas? Les tienes que dejar de ácido hialurónico, de preferencia sin preservantes. Entonces, como conclusiones, que los avances de la tecnología aportan seguridad en estos tratamientos y que siempre tenemos que acordarnos de considerar los factores externos en el plan quirúrgico. Eso nos puede llevar a aumentar la tasa de éxito en el planeamiento de la cirugía refractiva LASIK. Pues muchas gracias. Excelente charla, doctora Triviño. Una pregunta, por ejemplo, en los pacientes hipermétropes, ¿no? Que siempre son los dolores de cabeza cuando uno tiene que hacer las cirugías refractivas, ¿cuánto le pasas? Por ejemplo, en los hipermétropes, un hipermétrope de 5, ¿no? O de 4, esos hipermétropes ya altitos, mayores de 3. Los cicloplegias, ¿le pasas el 50% en la manifiesta o el 50% del residual? Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿vale? O sea, los hipermétropes tú les tienes que cicloplegiar, sí, pero a un hipermétrope no le puedes dar la cicloplégica porque te va a odiar, se va a convertir en miope, ese hipermétrope está acostumbrado a acomodar toda su vida y no le vas a ayudar a desacomodar. Yo personalmente lo que hago con los hipermétropes es, si tengo tiempo, si no tienen prisa, les hago refracción subjetiva. Otro día la refracción, o sea, el mismo día, subjetiva y cicloplégica. Luego les cito un segundo día, yo ya sé cuál es su cicloplégica y yo les trato de hacer un defocus, así un más subjetivo, son un +4 o +3,5 cicloplégico, le pongo una montura de pruebas y le pongo +2,5 y le digo, sal afuera, estate mirando de lejos en la sala de espera, tus 10-15 minutos con tu +2,5. Vuelves y le tomas la huella visual y ves si 20-20 y él te cuenta qué tal está. Si está bien, le vas aumentando 0,25, de 0,25 en 0,25 hasta que llegas a la máxima refracción que toleres. Y ahí le tienes un rato, le miras, le preguntas que si nota los espasmos de desenfoque y eso es lo que le vas a tratar. O sea, lo máximo que puedas, pero subjetivamente. No le trates toda la ciclo que no va a estar conforme contigo. El tratamiento de PRK, ¿qué corticoides te gusta más? ¿Utilizas una Flumetol. En PRK también. En PRK flumetol. Hay gente que los 2 primeros días postopera de PRK no deja corticoides hasta que cierre el epitelio. Yo sí lo dejo porque la verdad es aumentar el dolor de un paciente innecesariamente. Es verdad que también alguna vez he dado combinados, o sea, lo que es ciprofloxacino más dexametasona. Está bien y van a epitelizar bien, pero por seguridad yo prefiero dar moxifloxacino y clorometolona. ¿Qué opinas sobre, hay algunos cirujanos que es PRK sin dolor le colocan, ¿no? Y los embeben la lentilla de contacto en ketorolaco. Espera, perdón, es que estaba haciendo esto. ¿Me repites la pregunta?
Hay algunos cirujanos que Sí. ofrecen, ¿no? Como PRK sin dolor y colocan ketorolaco en las lentillas de contacto unos minutos antes de la aplicación, de colocarlo. O sea, está bien, pero no le va a quitar el dolor. O sea, la PRK tú al paciente le tienes que avisar de que te va a odiar los 2 o 3 primeros, o sea, sobre todo el día de la cirugía y al día siguiente. Yo les digo, te vas a arrepentir de haberte operado, pero 3 días después ya vas a estar feliz porque ya no te va a doler, pero les va a doler. Otra cosa que sé que hacen y que he visto que algún oftalmólogo en España hace es hacer gotas de ácido hialurónico y poner un poco de anestésico. Personalmente yo no lo recomiendo porque los pacientes, uno, se pueden hacer adictos y dos, hacerse pues, problemas epiteliales, de defectos epiteliales persistentes muy graves. Y como analgésico oral, ¿cuál es de tu Yo les preferencia? doy ketorolaco sublingual, uno que se llama Dolix Forte, que no, perdón, no se deberían decir marcas, pero vamos, que es ketorolaco trometamol, que es sublingual, hace bastante efecto, de rescate paracetamol y alprazolam. Alprazolam mañana y noche sobre el primer día o día y medio para que puedan dormir. Súper completa la charla. Queda pendiente una segunda parte, Carmen. La verdad es que nos quedamos con muchas ganas de tenerte otra vez. Así que vamos a extender Claro, otra cuando vez gustes, la segunda parte de cirugía refractiva. perfecto. Sé que tienes un compromiso muy especial e importante y te comprometo desde ahora. Oh, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo, por la charla. La he tenido que dar un poco rápido, efectivamente. Siempre hay, pues eso, se quedan muchas más cosas en el tintero que me gustaría hablar. Así que nada, cuando queráis, estoy aquí disponible. Muchísimas gracias. Gracias a los participantes por estar en nuestra sesión de hoy día y los invitamos a la siguiente sesión, siempre los segundos jueves de cada mes, en nuestro capítulo de Oftalmólogo Joven. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Harumi. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Y perdón por esto del cambio de hora, de última hora. No, no te preocupes, al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Perfecto. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias a todos. Muchos cariños a todos.